Muy buenas noches, amigos magos. Ha llegado el momento de disfrutar la magia de la bolsa en estado puro. Muy buenas noches, don Alberto Iturralde. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Miguel. Feliz de estar contigo y con todos nuestros amigos magos, especuladores bursátiles y demás gente de mal vivir. Así es que fenomenal, no puedo estar mejor. Traemos mucho material a pesar de ser una semana en la que el mercado se ha quedado en una situación de stand-by, un tanto aburrida, un tanto apática, pero bueno, tenemos muchas cosas que vamos a relacionar o hacer la correlación con la geopolítica, que yo creo que os van a gustar mucho. Traemos los valores más interesantes, tanto de Europa como de Wall Street, y creedme que hay un montón. Y yo creo que nos lo vamos a pasar súper bien. A pesar de ser una semana muy tranquila, yo creo que os va a gustar todo el contenido que tenemos. Y vamos con ello. Alberto, si te parece bien. Vamos, Miguel. Vamos. Estoy impaciente. Bueno, chicos, pues si podéis compartirme la diapositiva que tenemos por ahí, sería fantástico. Vale. Fenomenal. Vamos aquí con los resultados del día, Alberto. Bueno, lo más destacable en el día de hoy, al cierre del mercado, GameStop. Todas esas compañías relacionadas con los meme stock, AMC, GameStop, Kodak, BlackBerry, etcétera, se van a ver bastante afectadas por los resultados de GameStop. Vamos a ver un fenómeno que se ha producido y que es muy curioso. Está empezando a haber un poco rotación de tecnología, que sigue haciéndolo bien, pero todo el mundo ya habla de semiconductores, todo el mundo habla de inteligencia artificial. Ahora mismo estaba leyendo, Alberto, que Stanley Druckenmiller, muy seguido por la comunidad financiera internacional, decía que en Nvidia pues, los inversores iban a intentar estar ganando 2-3 años. Sigue subiendo la inteligencia artificial, super microcomputer sigue como una moto, etcétera. Pero está empezando a haber yo veo un ligero trasvase hacia eléctricas, que luego lo veremos, y hacia otros sectores que os vamos a comentar, también industriales y un poquito más defensivos. Pero bueno, GameStop, importante al cierre, sin mucho más, 14,2 de volatilidad implícita, esto es lo que se suele mover el activo de media una vez que publica los resultados, por lo tanto, atentos al cierre. Alberto, China se sigue metiendo en el oro, es decir, sigue aumentando las tenencias de oro. Estos tíos se van a quedar con todo el oro del mundo. Medio millón de onzas en su última partida, y es que es formidable ese gráfico. Fíjate cómo desde el año 2004 comienza esa tenencia de oro que va aumentando año tras año. No nos equivoquemos con lo que estamos viendo ahí, porque el número real de onzas de oro que tiene China es desconocido, como el que tiene, por ejemplo, también Rusia. Lo que sí sabemos es cuánto han comprado de una manera públicamente conocida, y la cantidad es formidable. Y no tiene otra intención que lo que hemos venido comentando durante estos meses de la necesidad de China de respaldar su moneda con oro. De manera que es súper importante lo que estamos viendo en ese gráfico, porque seguramente durante los próximos años iremos viendo un aumento en las tenencias de oro por parte de China. Formidable. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Hoy, bueno, el Banco Mundial ha publicado sus proyecciones de crecimiento para el año 2023 y 2024. Estados Unidos, 1,1 2023, 0,8 2024. Ay, ay, ay. Aquí tengo todos los datos. Pero nos llama la atención, Alberto, que India ocupa la primera posición en crecimiento, 6%. Después tenemos a China, que si bien el 2023 tiene un crecimiento de 5,4, en el 2024 tiene un 5,1. Me llama la atención Turquía, ahora vamos a ver lo que está haciendo la lira turca, que sigue desplomándose contra el dólar y contra el euro, que caía en torno a un 7% la divisa, y la verdad que el empobrecimiento a nivel externo que están teniendo los turcos ya puede crecer su economía, ya puede mejorar su bolsa, que la verdad es que lleva un par de ejercicios que lo está haciendo bien, pero ahora lo vamos a ver. Me llama la atención Arabia Saudí, que ocupa uno de los primeros puestos, 2024 además mejora respecto a 2023. Me llama la atención Brasil, porque yo creo que hay que seguir apostando junto con México y Australia, y me llama la atención sobre todo Corea. Por cierto, Alberto, ahora que lo leo aquí, Canadá, que la tenemos aquí en la lista, a mitad de tabla, hoy ha subido sus tipos, 25 puntos básicos esta tarde, del 4,50 al 4,75%, Alberto. Es formidable sobre todo el ascenso de India al primer puesto, ya no solamente por factores demográficos, sino porque está sabiendo con muchísima habilidad mantenerse lo más neutral posible o el mayor tiempo posible para de algún modo ir tomando lo que
deja de producir China y que de algún modo se está repartiendo, y lo veremos ahora en gráficos, por otros países de la zona. Bueno, pues efectivamente, ya hemos sabido tiempo atrás que Apple iba deslocalizando poco a poco su industria de China para llevársela a India, y eso es lo que probablemente va a generar que tengamos otro nuevo mastodonte económico en los próximos años, en detrimento de China, que ahora veremos qué se está cociendo en los gráficos con respecto a China. Si no, Miguel, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si lo comentamos ahora mismo? Y así terminamos con ese... Sí, fijaos, voy a intentar presentar lo que sucede con la economía china, porque la semana pasada, recordad un dato interesantísimo que nos traía Miguel. Nos decía, bueno, fijaos cómo Corea está funcionando muchísimo mejor que China en su bolsa, ¿no? Pero no solamente Corea. Aquí tenéis un ejemplo que habéis vivido durante estas últimas semanas en Negocios Televisión, que es lo sorprendente que es ver cómo el Nikkei vuelve, fijaos, a esa zona de máximos de los años finales de los 80, esos 35.000 puntos que para los que llevábamos toda la vida en bolsa nos parecían inalcanzables en el tiempo. Bueno, pues fijaos cómo de una manera relativamente discreta, desde el año 2010... Compártelo para que lo pueda ver. Está compartido. Carlos, no sé si lo puedes pinchar. Está compartido. Voy a volver a compartirlo si Carlos nos da la orden. No sé si lo tenemos por ahí. No lo tenemos por ahí. Bueno, vamos a hacer una cosa, Miguel. Vamos a continuar con tu Word y luego echamos un vistazo a esos gráficos de China y Nikkei. Venga, seguimos. Bueno, casi el 50% de la deuda estadounidense de propiedad extranjera en 5 países. ¿Cuál es el mayor tenedor? Fijaos, aquí hay una comparativa entre enero del 2003, en este rosa fucsia, que a mí me encanta, enero del 2013, cuál era la cantidad de deuda que tenían estos 5 países, y en azul más clarito, enero del 2023. Hemos visto como desde el 2003 al 2013, evidentemente hubo un aumento considerable en Japón para luego reducir la exposición a deuda americana. China, esto lo va a comentar ahora Alberto, pero fijaos qué salto desde el 2003 al 2013, con la consiguiente reducción. Fijaos cómo estos dos países, a pesar de ser los mayores tenedores de deuda americana, han bajado del 2013 al 2023 su exposición, en detrimento de un aumento de la tenencia de deuda por parte del Reino Unido, que va aumentando y de forma muy importante, Bélgica y Luxemburgo, Alberto. Bueno, esa imagen es... No hay una barra de todas las que vemos en esa imagen, de esas 15 barras, que no sea súper relevante. Y vamos a explicar por qué. Fijaos, Japón tenía una relativa cantidad de deuda allá por el año 2003, relativamente alta, mucho más alta que la de China. ¿Por qué China ha tenido el fortísimo crecimiento que hemos vivido en ese país desde el 2003 hasta el año 2013, prácticamente hasta nuestros días? Pero pasando por ese año 2013 en el que es el máximo comprador de deuda. Cuando Donald Trump empezó a denunciar que los tipos de interés, de aranceles que se le aplicaban a la producción china eran injustos y que eran demasiado bajos, y comenzó a aumentarlos, de repente el mundo conoció que históricamente China había pagado única y exclusivamente un 1% aproximado de aranceles por todos los productos que vendía en Estados Unidos, lo cual era poquísimo. Lo que no se decía, aparejado a ese discurso, es que a su vez China era el mayor financiador durante ese proceso de crecimiento del gobierno del Estado americano. Es decir, que a la vez que efectivamente Estados Unidos mantenía muy bajos los aranceles de los productos chinos en Estados Unidos, China le daba la contrapartida financiando masivamente al Estado americano, mediante la compra de bonos americanos de forma masiva, hasta el punto que estáis viendo en esa segunda triple barra que nos muestra Miguel, que hizo que China fuera en el año 2013 el mayor tenedor de deuda estadounidense. Pero ¿qué es lo que pasa después? Y eso es importantísimo. Lo que sucede después es que de pasar de ser en 2003 uno de los países que menos deuda tenía a ser el que más, ahora en 2023 vemos que se ha reducido drásticamente. Eso empezó a suceder cuando Nancy Pelosi fue a visitar Taiwán y China ya se dio cuenta de que se había comenzado ya el proceso para
entre comillas, buscarle las vueltas a China en el tiempo, y a partir de ahí redujeron drásticamente su compra de deuda estadounidense hasta el punto de que a día de hoy, como figura en el gráfico que nos trae Miguel, el mayor tenedor es Japón por encima de China. Pero Estados Unidos tiene que seguir financiándose. ¿Y quiénes están financiando actualmente a Estados Unidos? Pues todos los comparsas. ¿Quiénes son los comparsas? Todos esos países que están aceptando arruinarse en favor de mantener la hegemonía del dólar. Probablemente la mayoría de países europeos, probablemente muchos países asiáticos que están tomando la industria que se le va a quitar a China, y ya veis ahí como Gran Bretaña es uno de ellos, Bélgica es otro y Luxemburgo es otro. Alberto, todos están absorbiendo. Sí, Miguel. Una cosa, fíjate que esta reflexión me llama mucho la atención, que tanto Reino Unido como Luxemburgo son dos países en los que el sector financiero tiene mucho peso en su economía, porque prácticamente Luxemburgo es 50, 60, 70%, yo diría que de su PIB proviene del sector financiero. Absolutamente. ¿Vale? Y Reino Unido también al final con la City en Londres pues tiene un peso importante. Es una simple reflexión de usuario que te está viendo. Pero fíjate que en el caso de Luxemburgo, el poder mantener su estatus financiero, casi un paraíso fiscal, se le permite, obviamente, en función de que siga manteniendo la compra de deuda estadounidense, lógicamente, para, de algún modo, verse beneficiado también Estados Unidos de ese estatus de Luxemburgo. Es que ese gráfico es formidable. Alberto, ¿qué contrapartida puede tener Luxemburgo? Que tiene dinero, su economía va muy bien y está muy poco endeudado al final. O sea, su nivel de endeudamiento respecto al PIB es bajísimo. ¿Qué contrapartidas tiene que haber por parte de Estados Unidos? Pues yo, sin lugar a dudas, es el mantener actualmente esa ligera opacidad que tiene Luxemburgo, como lo ha tenido históricamente Suiza. Yo estoy convencido que en el ámbito financiero Luxemburgo va a mantener muchos privilegios gracias a esa adquisición brutal de deuda estadounidense en comparación con su tamaño. Lo iremos viendo durante los próximos años. Lo que sí es clave, y ahora sí, a ver si, Carlos, puedes pinchar mi gráfico, el gráfico que voy a introducir ahora sobre el Nikkei y China. No sé si lo tienes, Carlos. Ni me dices nada, ni veo que lo pinches. Veo que seguimos sin él. Bueno, pues no os vamos a poder mostrar esa comparativa entre Nikkei y el mercado chino, porque es formidable ver cómo mientras Nikkei sube con la velocidad que lo ha hecho durante los últimos 5 años, China, sin embargo, se ha girado a la baja de una manera brutal, la bolsa china. Porque alguien dirá, bueno, pero ¿eso significa que la economía china va a descender? Va a perder mucho la economía china. Pero lo que se refleja en la bolsa, sobre todo, es que las compañías que ya cotizan en la bolsa china, que son las que hoy en día están comerciando alrededor del mundo, van a ser concretamente las que más van a perder, porque las sanciones a China van a afectar en el futuro justo a esas empresas que ya estaban establecidas en el Hang Seng de una manera ya muy importante. Con lo cual el Hang Seng por eso está recortando con fuerza y al Nikkei lo que estamos viendo es que está subiendo con mucha velocidad. Miguel, bueno, luego tenemos que seguir con tu Word. Si Carlos no nos puede pinchar esto y no nos explica qué puede pasar por el pinganillo, desgraciadamente no vamos a poder hacer nada. Luego intentamos mostrarlo. Bueno, yo traigo aquí el índice de volatilidad, el CBOE, el VIX, que fíjate dónde está, Alberto. Normalmente los profesionales siempre son vendedores de volatilidad. En momentos de mucha incertidumbre, fijaos aquí el punto de 30 con toda la crisis bancaria. Aquí se vende volatilidad, que su tendencia natural del VIX, la tendencia natural es a situarse por debajo de la zona de 20 históricamente. Los repuntes son puntuales, ¿no? Normalmente los profesionales siempre son vendedores de volatilidad, normalmente a través de opciones financieras. Estamos en 13,96. Este punto, que es importantísimo de soporte, de hecho lo ha llegado a perder, creo que hoy estaba repuntando un poco con la caída del Nasdaq. Ya sabéis, todo el mundo está hablando ya de tecnología, todo el mundo está hablando de semiconductores, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, todo el mundo está hablando de Nvidia, todo el mundo está con la tecnología, con el software. En diciembre nadie se acordaba de la tecnología, nadie quería saber nada de software. Probablemente, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que veamos un movimiento de consolidación del Nasdaq, incluso yo me atrevería a decir que puede haber una cierta corrección y que ese dinero vaya rotando poco a poco a Standard & Poor's 500. No os olvidéis que la mayor parte de las compañías que han ocasionado esa subida del Nasdaq son las 8, 10
principales compañías del Nasdaq, las grandes, las Apple, las Amazon, las Alphabet, las Meta, las Tesla, que por cierto están muy fuertes y se están subiendo hoy, todas esas compañías, las otras 480 del Standard & Poor's prácticamente están planas. Por lo tanto, es muy probable que haya ese trasvase. Ojito, luego lo vamos a ver, con el sector eléctrico. Ojito con las utilities. Nadie habla de utilities. ¿Habéis oído hablar a alguien de utilities esta semana? Nadie. El anterior tampoco. Ahora os mostraré lo que están haciendo algunas compañías de productos eléctricos americanas. Pero, Alberto, te doy paso con ese VIX de volatilidad. No sé si... Sí. Lo que tenemos en pantalla es el VIX actual, lo que se diría al contado. Es decir, sin embargo, el VIX también cotiza a futuro. Y yo os traigo, no sé si Carlos podrá pincharlo, el VIX a futuro porque es un gráfico formidable. A ver si ahí lo tenéis. El VIX a futuro, esta mañana cuando Miguel me llamaba la atención sobre el VIX, se veía algo súper importante. Fijaos cómo la línea que nos ha marcado Miguel en lo que sería el VIX contado, ya ayer se marcó la baja en el futuro por debajo de esa línea. Y alguien dirá, bueno, ¿esa línea qué importancia tiene? Lo vamos a ver, fijaos. Si vamos al pasado, vemos que cada vez que el VIX se ha encontrado con esa línea, ha sido para rebotar con fuerza, salvo en el momento en el que el S&P 500 ya entró en una tendencia clara al alza y el VIX se mantuvo en niveles muy bajos. Os he colocado aquí, aparte, una comparativa del VIX y el S&P 500. Aquí tenéis en la parte de arriba del gráfico al S&P 500. Para los que sean neófitos, VIX o índice del miedo, que suele subir cuando las bolsas caen fuerte o hay algún acontecimiento que genera mucha incertidumbre en los mercados, y suele caer cuando las bolsas suben, están tranquilas y hay ausencia de incertidumbre. Perdona el inciso, continúa. No. Además, no solamente era más que pertinente, sino que además vamos a explicaros por qué sube y baja en función del miedo. Fijaos, el VIX realmente mide el tamaño de las horquillas en las opciones del S&P 500, creo que es a 60 días. ¿Qué ocurre? Que en las opciones, cuanto más incertidumbre hay, más se amplía la horquilla, tanto de compra como de venta. Y el VIX lo que hace es medir esa horquilla. De manera que cuando el mercado va a descender, es decir, aumenta la incertidumbre o está descendiendo ya con fuerza y se dispara la incertidumbre, el VIX aumenta de manera alarmante. ¿De acuerdo? De esta forma, cuando en el mercado vemos subidas muy fuertes del VIX, lo que podemos hacer es entender que mientras el VIX se mantenga en puntos muy altos, lo lógico es que el mercado continúe descendiendo. Y al revés, cuando el VIX baja a niveles especialmente reducidos, lo normal es que en el tiempo lo que veamos sean subidas en los índices globales. Bueno, pues aquí tenéis en pantalla ese gráfico que os decía, esa comparativa entre el S&P 500 arriba y el VIX abajo. Y además es una comparativa muy fiel en el tiempo. Desde el año 2010, que va a ser justo la marca que voy a poner, aquí tenéis el año 2010, y fijaos cómo desde ese año 2010 el VIX se mantiene por encima de esa línea y además de una manera tremendamente visible. A ver si lo consigo marcar, aquí está, fijaos, aquí como cada vez que va a colocarse por debajo el VIX rebota y sin embargo hay un momento justo en el año 2012, en agosto de 2012, en el que el VIX ya se asienta por debajo de esa línea. Bueno, pues en el momento en el que lo hace, en el momento en el que se asienta por debajo de esa línea, el S&P 500, que ya traía una cierta subida, por eso el VIX se había relajado tanto, continúa subiendo hasta un total de un 150% hasta el año 2020. Desde 2012 hasta 2020. Es la subida que le lleva justo hasta los máximos del coronavirus, la que veis aquí. Una vez que ya ha marcado esos máximos del coronavirus, fijaos cómo aquí el VIX lo que hace es superar de nuevo esa línea para llegar a zona de máximos del VIX. Esta es toda la subida que voy a recuadrar, es justo ya la caída del mercado del coronavirus, es decir, la gran subida del nerviosismo del VIX, y desde entonces el VIX no había vuelto a colocarse por debajo de esa línea, el futuro, hasta justamente ahora. Fijaos, aquí tenéis el momento actual en el que ya ayer puntualmente se colocó por debajo de esa zona y, como bien me recordaba Miguel esta mañana, lo recordaba, lo normal es que cuando eso sucede es que veamos cierto nerviosismo en los índices durante un tiempo para que el VIX se coloque puntualmente por encima, pero ya ha tocado por debajo. Y es la primera vez que se encuentra el VIX en esa zona
desde justo el momento en el que llegó el coronavirus. Con lo cual, amigos, ahora mismo estamos en uno de los momentos más importantes de la bolsa durante los últimos años. Si el VIX se estabiliza por debajo de esa zona, estamos hablando exactamente de esa línea, está el futuro en 16 puntos. Si lo hace, lo más normal es que esté anticipando un movimiento alcista de los mercados durante mucho tiempo. No tiene por qué ser 8 años como lo fue en la anterior etapa, pero sí durante mucho tiempo. De manera que estar atentos, porque eso apoyaría la tesis de Miguel de que probablemente puede ser que ya la tecnología no tiene tanto, pero hay muchos otros sectores que él nos ha ido citando que sean los que tomen el testigo para hacer un mercado alcista durante más tiempo. Atentos al VIX, este es el futuro, a ver si se asienta. Sí, Miguel. Probablemente, fíjate, después de 2 ejercicios que hemos tenido, el 21 y el 22, sobre todo el 22 malo en bolsa, suelen venir, y lo comentábamos el año pasado, ejercicios, 1 o 2 ejercicios de tranquilidad, de bajas volatilidades, de subidas continuadas. No es que la tecnología no vaya a subir en el futuro, yo sigo apostando por los 20.000 en el caso del Nasdaq. Es que puede haber una rotación puntual, como bien comenta Alberto, pero que podemos ver 1 o 2 ejercicios como el que estamos viendo este año. Evidentemente habrá caídas del mercado porque esto fluctúa, pero de subida continuada hay muchas papeletas. Si a eso juntáis el hecho de que estamos ante el tercer año presidencial, todas las casuísticas que ya os enseñamos a principio de año, y que al año que viene es año electoral también, y que la FED y la masa monetaria, que ahora lo vamos a ver, siguen en mínimos, con la FED con trabajo por hacer, con quantitative easing, hay que ir viendo los tiempos, porque con las bajadas de tipos podremos ver una bajada en bolsa, probablemente que lo vamos a ver también, Alberto. Pero coyuntura invita al optimismo a 2 años vista. Totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Y si te parece, vamos un momentito a publicidad para ver los mejores anuncios del mundo mundial. Ana, cambiando bombillas por LEDs. Sí, somos eficientes. Claro, todo lo que hacemos cuenta. Exacto, todo cuenta. Endesa te da soluciones para ser más eficiente y ahorrar en tu consumo. Y ahora, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro. Para. ¿Que por cada kilovatio hora que ahorre me llevo otro? Sí, y si aún no eres cliente, cámbiate ahora y te llevas un 20% de descuento durante un año. Elige un mañana mejor. Contrata ya en cambiateendesa.com y empieza a ahorrar. Bien, ¿cómo me garantizarás que mis fondos estarán seguros contigo? Estarán súper seguros. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Ya, lo vi. Bueno, y continuamos con los datos macro, luego vamos a ir con valores al final del programa y luego veremos el cierre de sesión como siempre. Pero vamos a seguir, Alberto, que a mí me estaba divirtiendo mucho todo lo relacionado con el VIX. Si puedes, Carlos, pínchanos esa diapositiva. ¿Qué necesitas? Ahí está, sí, fenomenal. Bueno, yo creo que la del VIX está vista. Yo creo que la reflexión es muy interesante y a mí me ha gustado mucho tu exposición, Alberto. Bueno, tenemos que la Unión Europea estudia prohibir obligatoriamente el uso de Huawei para construir, para todo lo relacionado con el 5G. Ahí, allá. Es que aquí te paso sí, la carta. Hay un juego que se llama... Es formidable. Yo te paso la carta para que hagas el comentario. Es formidable. Recordad lo que hemos intentado explicar antes, la comparativa entre China y el Nikkei. Yo creo que lo vamos a tener ya, Carlos, si fueras tan amable de poder incluir estos 2 gráficos que tengo yo en mi ordenador. Ahí lo tenéis. Fijaos. Aquí tenéis la bolsa, a la izquierda está la bolsa china. Esto de aquí es el movimiento de China desde el año 2018 hasta 2023. Y este es el movimiento al que hacía antes referencia
de ese Nikkei que si habéis seguido durante estas últimas semanas la información en Negocios Televisión, sigue marcando nuevos máximos de los últimos años, no ha llegado a los 35.000 históricos, pero está en un punto en el que claramente es un gráfico alcista contra este otro de la izquierda que es tremendamente bajista. Bueno, pues este es el reflejo de lo que Miguel nos acaba de traer. Todas las compañías que ya estaban estabilizadas en la economía china, sobre todo globalizadas y prestando sus servicios en todo el mundo, ya el mercado descuenta que van a ser penalizadas todas y de forma masiva. Hasta el punto que estáis viendo que desde el año 2018, en el mismo periodo de tiempo, el Nikkei sube, fijaos el movimiento alcista del Nikkei. El Nikkei ha subido hasta el día de hoy un 35%, mientras en el caso de China, el índice Hang ha recortado un 40%. Es un diferencial de 75%, pero un diferencial en el que uno es positivo y el otro es negativo, lo cual es tremendamente revelador de que algo está pasando en la bolsa china. Todas esas grandes compañías que obviamente por haber podido vender sus productos y sus servicios a lo largo del mundo se han convertido en las más importantes y eso las ha hecho cotizar en el Hang Seng, esas van a ser las penalizadas. Sin embargo, las compañías japonesas ahora tienen una ventaja, y es que toda la economía de la que no se beneficien las empresas chinas, se van a ir beneficiando las empresas del resto de países asiáticos dentro del entorno de Estados Unidos. De esta forma, veremos como seguramente muchos de los servicios que antes y productos que antes prestaba China, ahora los va a distribuir Japón. Y eso es lo que está reflejando exactamente la bolsa japonesa. Amigos, cada vez que queráis ver qué va a pasar geopolíticamente en el mundo, ir primero a dónde está el dinero y cómo se está comportando el dinero. Porque en este caso es evidente que lo que están preparando es que la economía china vaya decreciendo, por lo menos en cuanto a sus empresas más emblemáticas dentro del índice chino. Mientras el resto de países asiáticos, como ya la semana pasada Miguel nos traía con el ejemplo de Corea, vayan absorbiendo todo el negocio que ya no hacen las chinas. Y como ya lo saben, fijaos de qué manera está subiendo el Nikkei. Sin más, Miguel, era simplemente una comparativa. Alberto, ¿cómo habrán evolucionado y cómo evolucionarán los índices de Luxemburgo, Bélgica, Reino Unido en el futuro? No me digas que no te estabas haciendo esa pregunta. Yo estoy convencido de que van a funcionar relativamente bien, siguen alcistas y de hecho, fíjate, cuando miramos cuestiones relativas a volatilidad, mirad, ahora la pregunta que ha hecho Miguel es formidable, porque fijaos, vamos a ir al índice de volatilidad del DAX. No te quiero yo quitar la temática de esas noticias tan interesantes que nos traes, pero fijaos, si miramos el índice de volatilidad del DAX, ahí vemos cómo está exactamente igual que el VIX. Fijaos la línea que hemos trazado antes, que marcaba justo el aumento de volatilidad con el coronavirus. En este caso es el DAX. El VDAX es el índice de volatilidad referenciado a las opciones del DAX. Y mirad cómo ya está justo también en el límite, como antes nos traía Miguel. Como este es el contado y no el futuro, hay que estar atentos a ver si se estabiliza por debajo, porque de hacerlo, lo que indicaría, como ahora Miguel nos ha sugerido con su comentario, es que probablemente todos los índices europeos, incluido el DAX, lo que quieren es subir durante los próximos años. Miguel. Bueno, seguimos con la diapositiva y seguimos con la siguiente cuestión. 7 acciones en el SP500, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla y Meta. Rentabilidad media 53% year to day, desde el arranque de año. Los otros 493 valores flat, es decir, ni suben ni bajan. Aquí tenéis la gráfica que es demoledora. Por eso os digo que probablemente estire un poco más, pero que a mí me da la sensación que la fiesta llegará al SP500. Tercer año presidencial, sensación de bonanza para el conjunto de los americanos, no solo en las grandes. Bueno, ayer el tema de conversación eran las gafitas de Apple, que tienen muy buena pinta. Y claro, en el mercado se habla de Nvidia, de inteligencia artificial, de las gafas de Apple, pero nadie habla de otros sectores. Por lo tanto, con esta teoría de la opinión contraria, que muchas veces con muy buen criterio os marca Alberto Iturralde, pues hice un poco interpretando
de que aquí no es que esto no vaya a subir en el futuro, pero debería haber una consolidación para reducir este spread, que si os dais cuenta, en diciembre del 22 partimos del mismo punto y este spread debería reducirse algo en pro o en beneficio del S&P 500, Alberto. Bueno, es que hay algo muy importante, porque fijaos, históricamente las compañías de tecnología han sido excesivas, han subido en general, mirad el Nasdaq, mucho más que el resto, pero también han caído mucho más que el resto. Fijaos Meta, la caída que tiene con su metaverso hasta primeros de 2023. Son excesivas y ese gráfico atiende precisamente a ese exceso. Bueno, pero hay algo muy importante y es que ahora todo el mundo está acudiendo exactamente a esas empresas. Y el sistema financiero ahora se está encontrando con compras y la única manera de atender a esas compras es con ventas. La prueba la tenéis en el S&P 500. El S&P 500, ese índice sobre el que se mide el VIX, tiene muy baja volatilidad. Qué buena pinta tiene, Alberto. Qué buena pinta tiene. Claro. Una reflexión, fíjate, yo estaba criticando un poco ahora por la subida. ¿No crees que con el tema de las gafas, fíjate que Meta ha intentado el metaverso, que están trabajando en ello, y no ha sido capaz de transmitir al mercado, hablo Wall Street en general, ese posible, voy a decirlo otra vez, efluvio bursátil y esa efervescencia, ¿vale? O esa exuberancia irracional que decía Alan Greenspan del metaverso. Sin embargo, ha llegado Apple con sus gafas y todo el mundo, créeme, está revolucionado en las redes con las gafas y puede ser el salto a esa, no es realidad virtual, es realidad aumentada. Pero ese paso hacia el metaverso transitorio, o sea, Apple ha conseguido, yo creo, un hito que Meta en los 2 años anteriores no ha conseguido, que va a beneficiar al conjunto del sector, porque al final Meta está subiendo desde los 90 hasta casi los $300 y las acciones están volando, pero, en fin, como el producto triunfe, puede empezar a marcarnos esa transición hacia esa realidad aumentada o en el futuro virtual. Perdona, Alberto. No, todo lo contrario. El S&P 500 que tiene muy buena pinta, que se cambia. Estaremos muy atentos. Fijaos, hace unos días Miguel nos traía una noticia de Mike Wilson, fantástica, por cierto. La tengo ahora. No, es otra. Tú nos traías hace unos días. Sí, la que traes hoy es distinta, no, porque antes me la he enseñado, es distinta. Nos traía hace unos días. Tenía yo una profesora de latín que se llamaba Iluminada, que me enseñó muy bien, que lo llamaba el puntillazo, cuando al final es una parte latina. Para finalizar hoy el programa vamos con Mike Wilson de Morgan Stanley, que te va a encantar lo que nos comenta, que nos dice que el hombre que se ha equivocado, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues fijaos, Mike Wilson hace unos días nos explicaba, Miguel, que nos contaba que, hombre, él insistía en que si se alcanzaba el techo de deuda, el acuerdo del techo de deuda en Estados Unidos, que los inversores no confiaran en las subidas. No, porque probablemente era una trampa de mercado. Y eso Mike Wilson nos lo contaba cuando el S&P 500 estaba aquí. Fijaos, cuando todavía no había roto los máximos. Nos estaba diciendo que si rompía máximos, que no compréis, porque esto puede ser una trampa de mercado. Claro, nosotros os decíamos aquí, claro, Mike Wilson con eso lo que nos está diciendo es que el S&P 500 va a romper los máximos de la subida desde octubre. ¿Te acuerdas, Alberto, de la frase hace solo 2 semanas de si no se alcanza un acuerdo sobre el techo de deuda, las bolsas caerán un 30%? Ahí está el gráfico. Ese es el que habla. Hemos caído un 30%. Ya, efectivamente. No solamente no hemos caído, sino que esa siguiente Wilson de bueno, si el S&P 500 supera, no os fiéis que esto es una trampa de mercado. En el pasado os explicábamos que ya se desplazarse terminaría rompiendo al alza, como ya habéis comprobado que ha hecho. Pero eso no lo hacemos porque seamos adivinos. Eso lo hacemos porque, fijaos, ha reducido su volatilidad. Ya Mike Wilson nos dijo que iba a romper al alza, pero que no nos fiamos. Si no nos tuviéramos que fiar, el S&P 500 habría roto con volatilidad. No lo habría hecho como Miguel, fijaos, cuando he puesto el gráfico ha dicho. Porque, amigos, recordad, siguen recordándonos que hay que caer o que vamos a caer. Sin embargo, se están subiendo con nobleza.
no os fiéis demasiado de esas previsiones catastróficas, Miguel, perdona. Bueno, vamos a continuar con nuestro Word, así que si puedes pinchar. Te perdemos. Venga. Bueno, aquí tenemos Venga, la siguiente diapositiva. Tenemos la siguiente diapositiva, que es la lira turca. Y la lira turca está cayendo, pues, una auténtica barbaridad. Esta mañana caía un 5, pero al final ha caído un 7. Es impresionante la caída, sin más. Fijaos que por $1, en el 2018 conseguías en torno a 5 liras. Ahora con el mismo dólar consigues 20, bueno, ahora están 23, 24 liras turcas. Increíble la caída y la devaluación que está teniendo, sin mucho más. Pero hay algo importante, porque esta mañana no sé si nos va a dar tiempo, seguramente no, pero esta mañana, fijaos, mientras nos estaban contando, Carlos, no sé si podías pinchar mi gráfico ahora mismo, mientras nos estaban contando. Sí, he dejado. Sí, perdón. He dejado de compartir aquí, disculpa, Carlos. Ahora está. Vale. Fijaos, esta mañana nos decían que el BBV recortaba porque, según nos decían, estaba siendo afectado por las caídas de la lira turca. Esto que tenemos aquí, que no sé si nos va a dar tiempo a explicar, tiene que ver con lo que ha sucedido esta mañana con los resultados de Inditex y cómo el mercado intenta compensar la gran subida de Inditex con caídas de otros valores para a cierre de sesión hacer caer Inditex y hacer subir los demás valores. Como veis, BBV ha recortado, pero no solamente lo ha hecho BBV, lo han hecho todos. Voy a abriros el Santander con la caída que ha tenido esta mañana, que la tenéis aquí, para compensar la subida de Inditex. Ha realizado esa caída y esa subida se compensa precisamente para que no se produzca un IBEX demasiado alcista. Y aquí está, fijaos, la caída de Telefónica en la apertura. Bueno, pues la justificaban con la caída de la lira turca. ¿Qué pasa? Cuando vosotros escuchéis que se justifica un movimiento con otra cosa, no os fiéis lo más mínimo, porque mirad lo que ha pasado a la tarde. La lira turca sigue penando y, sin embargo, BBV ha recuperado hasta los máximos que marcaba el día anterior. Así es que, Miguel, simplemente era para que, si durante estos días se nos intenta vender la historia de que los valores se mueven en función de la lira turca o cualquier otro parámetro, veáis que es falso. Perdona, Miguel, continúa, por favor. Bueno, pues continuamos con el Word. Vale, esto me parece súper interesante, la evolución de la inflación subyacente. Y esto va desde el mes de enero del 2022, aquí lo veis, febrero, marzo, abril del 22, hasta abril del 24. Fijaos cómo en los meses más problemáticos donde la inflación hizo máximos, que podría ser junio, julio del año pasado, fijaos cómo se ha ido reduciendo. De tal manera que la inflación, yo lo comentábamos en nuestro canal de la magia de la bolsa, es que va a ser un auténtico problema transitorio que va a desaparecer y del que no se va a hablar y que nos sonará a chino dentro de unos meses. Porque fijaos cómo viene extendiendo, de qué manera... Sí, Alberto, dime. No, pero si es que lo formidable, aparte de lo que nos acabas de comentar, que es cierto, son los dos bloques. Porque ahí hay dos bloques muy diferenciados, China, Suiza y Japón. Y luego en el otro bloque está la zona dolarizada. Y alguien dirá, bueno, Gran Bretaña mantiene la libra. No, Gran Bretaña sigue siendo un títere de Estados Unidos. Y Australia también, aunque mantenga su dólar, su propio dólar, sigue siendo un títere. Y bueno, ya del euro no os podemos hablar mucho. Fijaos cómo esos países, que son totalmente dominados en su política por Estados Unidos, adoptan decisiones monetarias para solucionar problemas económicos. Y eso es lo que conlleva ese movimiento mayor de inflación que veis en los gráficos. Tanto Japón, que sí que es un país cercano a Estados Unidos, pero su política monetaria no tiene nada que ver, como Suiza, que obviamente no tiene nada que ver, y China, mucho menos, no tienen los problemas de inflación que tenemos aquí, y ese rojo de la derecha del gráfico y el azul de la izquierda evidencia qué problemas tienen los países cuando todo se intenta solucionar emitiendo y quitando moneda del sistema. Ese gráfico que traes, Miguel, es formidable. Sobre todo, fijaos aquí como, por ejemplo, Estados Unidos del 9,1 vamos al 4,9. Fijaos como Australia del 7,4, 8,4, estamos en el 6,8. La eurozona, fijaos que llegó al 11 en el mes de octubre, estamos en 7 y bajando.
Importante, fíjate, aquí te traigo otro dato más. Esta es la inflación de Estados Unidos, cómo ha ido evolucionando mes a mes. Las proyecciones para mayo y junio de la Fed de Cleveland son 4,1 y 3,3, lo cual acentúa más este 4,9 que tenemos ahora en abril, porque probablemente va a ir reduciéndose. 3,3 en junio. Sí, es una caída de la Fed de Cleveland. Claro, lo que prevé es que como estacionalmente en julio de 2022 pasó de 9,1 a 8,5, se produzca una reducción proporcional. Bueno, estaríamos ya en unos parámetros... Como los precios sigan bajando, Alberto, y la Fed decida aumentar la masa monetaria para que la predisposición al consumo mejore, podemos ver unos trimestres de ventas absolutamente descomunales. Ojito, ¿eh? Sí. Contraposición, los precios del ganado, ¿vale? Están subiendo en máximos. Y esto, la verdad es que podíamos pensar que el grano había subido, pero el grano y el cereal ya está bajando por la resolución del problema en Ucrania. Claro, si el ganado está en máximos, cuando vamos a comprar al supermercado, esto va a afectar a los alimentos. Esto en una coyuntura, Alberto, en la que el petróleo está bajando. Pero lo que es sorprendente es que el ganado, fijaos dónde está, fijaos la evolución del precio, ¿eh? Es absolutamente brutal. Y además, gráficamente, sin tener yo que abrirme un gráfico, tal cual tú lo estás mostrando, tiene una clarísima estructura alcista de continuación, porque apenas tiene volatilidad en esos máximos que se ven en tu gráfico, en esa ruptura que está haciendo ahora, con lo cual esa subida que tú nos adelantas tiene todos los visos de producirse. Una locura. Bueno, vamos a ir un poco más rápido, Alberto, porque nos vamos agotando el tiempo. Mayo, ¿cómo se sintió? ¿Se sintió como febrero del 21? Fijaos, la mayor entrada de dinero en tecnología desde febrero del 21. Fijaros qué entrada en valores, en los flujos del dinero han ido a la tecnología. Cuando a finales de 2022, fijaos aquí, no la quería nadie ni ver. Sí. Atentos. Madre mía. Aquí podemos pero fíjate, Miguel, que es muy importante, déjanos un momento la gráfica, porque fijaos cómo, como bien dice Miguel, en los meses previos no la quería ver nadie. Ahora todo el mundo está interesado en la tecnología. ¿Y eso qué es lo que implica? Pues lo que implica es que no están comprando esos valores a los que Miguel ha hecho referencia antes, que probablemente van a hacer el relevo de la tecnología. No cometamos el error de comprar ahora, cuando ya esos valores han tenido una subida muy fuerte y durante la subida, ni siquiera durante la subida, ellos nos hablaban de sí mismos como maravillosos. Ahora están todos en los mentideros bursátiles. Tened mucho cuidado ya con la tecnología. Miguel. Bueno, baja liquidez, la M2, el dinero en circulación, la masa monetaria en Estados Unidos en mínimos. Es imposible que suba la predisposición al consumo si no hay flujo de dinero, si no hay dinero circulante. Simplemente reflexión. Vale, esto es el S&P 500, bueno, que dan la justificación de que se están descontando bajadas de tipos y por eso está subiendo el mercado. Aquí tenemos, fijaos como con subidas de tipos, hemos visto subidas en bolsas históricamente, con bajadas de tipos, que es esta curva, que es la del Federal Funds, con bajadas de tipos hemos visto bajadas en bolsa. Por lo tanto, ese dicho de que con bajadas de tipos las bolsas suben, estamos viendo como con subidas de tipos en Estados Unidos las bolsas no paran de subir, pero dicen que sí puede ser porque se está descontando la bajada. Yo sinceramente creo que cuando veamos bajadas de tipos probablemente veamos recortes en bolsa para luego seguir subiendo con las quantitative easing. Para luego seguir subiendo con las quantitative easing. Totalmente de acuerdo. Sí. Y además lo he vivido todo este año 2022, con unos tipos de interés al alza, justo cuando ya estábamos claramente determinados a seguir subiendo, suelo y para arriba al mercado. Perdona, Miguel. Vamos. Puntillazo. Ahí está. Final. Mike Wilson, nuestro amigo Mike Wilson, de Morgan Stanley. Muchos se sorprenderán por la profundidad de las ganancias con el descenso en 2023. ¿Qué descenso? Y el posterior repunte en 2024-2025. Probablemente en 24-25 sea cuando haya que vender. Defensivo sobre cíclico. Vale, pues lo que está tirando es lo cíclico. Otra cosa es que el defensivo venga ahora. Y luego, lo último, nos hemos equivocado. Pero el S&P 500 todavía tiene potencial de caídas. O sea, que seguimos nos hemos equivocado, pero seguimos R que R con que el mercado va a caer. Mike Wilson, te has equivocado otra vez, Mike Wilson.
A ver, chicos, fijaos qué cara más dura, perdona que utilice esas expresiones, pero qué cara más dura. Es decir, llevan manteniendo a todos los inversores fuera del mercado desde octubre, anunciando una continuidad de las caídas terrible. Los índices haciendo todo lo contrario. Por cierto, este señor es el que nos decía que si se aprobaba el aumento del techo de deuda se iba a producir un movimiento alcista que era una trampa de mercado. Mike Wilson, ¿qué ha pasado con el techo de la deuda? ¿Han caído las bolsas un 30%, Mike Wilson? No. Está el S&P subiendo en 4.200, Mike Wilson. Claro, ¿qué es lo que pasa con esto que nos está diciendo? Nos está diciendo que nos sorprenderemos, porque va a pasar, con la profundidad de las caídas en 2023. O sea, no compréis, porque ahora va a caer. Pero atentos, porque sí podréis comprar en 2024, 2025. ¿Cuándo son las elecciones? Noviembre de 2024 y 2025. ¿Qué es lo que tienen planeado? Subir, continuar subiendo ahora en 2023 sin ti, porque vas a estar esperando las caídas que te anuncia Mike Wilson y cuando ya llegue el 2024 y probablemente esas QEs que nos lleva explicando Miguel, que cuando lleguemos a ese punto veremos en el mercado, es decir, inyección de liquidez monetaria en activos. Tenemos fácil, Alberto. Si Mike Wilson se pone también bajista en el 24 o 25, eso es que el mercado seguirá subiendo probablemente, con lo cual vamos a dejar que hable. Y si lo mejor es que exacto, esperar. Que nadie le llame para decirle que hay dos magos de la bolsa en España que le están sacando los colores. No le aviséis. Que siga hablando para que podamos seguir viendo qué es lo que va a pasar en el mercado. Miguel. Bueno, ya con esto hemos terminado, así que vamos, si quieres, a valores muy rápido, Alberto. Venga, muy rapidito, vamos. Muy rapidito. Tengo aquí un listado de algunas cositas que os he traído. Tenemos 5 minutitos. A ver, un segundito, que vamos con ello. Vale. Bueno, vamos a empezar. Un segundito, que voy a pinchar junio. Vamos a ver la lista de hoy. Bueno, la semana pasada también lo traíamos. Yo sigo RQR con Celnes. A mí la verdad es que me sigue pareciendo interesante la estructura. Me sigue gustando este triángulo ascendente que está formando. Seguimos pendiente de la ruptura de los 39, pero con un posible objetivo a 45. Voy a ir rapidito, Alberto, si quieres me paras. Hoy, hablando con Alberto, la verdad es que le he dicho, oye, me han preguntado por CAF, hay que echar un vistacito a CAF, porque la verdad es que la estructura tiene buena pinta. Preciosa. Sí, señor. Posible hombro, cabeza, hombro invertido con implicaciones alcistas, aquí lo tenéis. Fijaos en el escape de esta vela, que está pareciendo querer irse a buscar este nivel objetivo de los 33,20, hemos superado los 30,50, podría haber un objetivo en niveles de eso, 33, un stop aproximadamente en niveles de 28,90, no tiene mala pinta, no es un valor que me encante, pero está haciendo la salida. Yo sigo RQR con las eléctricas y Schneider Electric, vuelvo a decir que puede irse a niveles de 173, son $10 adicionales. Fantástica. Me gusta esta estructura. General Electric, sigo con las eléctricas, suma y sigue. ¿Podrá hacer este movimiento tan brusco y tan rápido que hizo en el pasado cuando se perdieron niveles de $100 y en concreto de los 90? Pues ahí está, el objetivo son los 125. A mí me sigue pareciendo muy interesante General Electric. Seguimos el repaso. Ametec, sigo con las eléctricas. Fíjate cómo está. Nadie habla de Ametec. Está espectacular, espectacular. Todo el mundo está hablando de Nvidia y compañía, pero Ametec está rompiendo sus máximos con baja volatilidad y con una estructura que invita al optimismo eléctrica Ametec. Jubel. Bueno, ¿y qué está haciendo Jubel? Productos eléctricos, subir como una bestia. Esto ya para mí es una subida demasiado vertical, 304, pero hoy se mete otro 3% al alza. Seguimos con los eléctricos. Seguimos, esto es más ya gas tirando a petróleo, Albopetro Energy, dentro del mercado canadiense. ¿Queréis una estructura alcista? Aquí la tenéis, limpieza y subida con nobleza en estado puro. Ahí tenéis las velas ALV, Albopetro Energy. Caterpillar, que la he visto esta tarde, protagonista de la sesión, Alberto, subiendo hoy un 4%, un 3,8%. Vela muy alcista en el día, ruptura de línea de tendencia bajista de corto plazo y por qué no puede ir a visitar objetivos en niveles de 2,64. Estamos cotizando 2,35, eso representaría $30 adicionales, que son un 12% adicional. XPEL. A mí me sigue gustando muchísimo XPEL y sigo pensando que esa visita a zonas de $80 es más que probable. Fijaos cómo está testeando esta línea de tendencia bajista y posible objetivo futuro en $86
muy buena pinta. Boise Cascade, dentro de lo que es compañías relacionadas con el sector maderero, pues lo está haciendo muy bien. 78,80, hoy hemos tocado 79,5. ¿Batirá sus máximos históricos en 84? Por lo menos creo que los va a ir a visitar. BCC, Boise Cascade. Crane, NXT. Si queréis una subida espectacular, aquí la tenéis dentro de lo que es maquinaria industrial. He ido poniendo todas las zonas de soporte, pero es que es tan bonita esta subida, es tan limpia. CXT, desde luego que es para enamorarse de este valor. Corbel Corporation, esta compañía dentro de los seguros y los brokers también lo está haciendo muy bien. Tuvo un atisbo de corrección con la caída de Wall Street y recuperación hasta niveles de 2,15, muy probables con objetivos 2,20 en el futuro CRVL. Snap-on, otra que, fíjate qué estructura más buena de medio plazo, pero fíjate lo que está haciendo ahora. Esto es fuerza. Sí. Simplemente os estamos diciendo, en estos valores, fijaos que velas, hay nobleza y fuerza. Ticker SNA. Ya voy terminando. Hawkins, dentro del Nasdaq, HWKN, otra que está subiendo con fuerza y que hace caso omiso a la corrección de Wall Street. Skechers, si queréis algo en ropa deportiva, en sector retail deportivo, que lo esté haciendo muy bien, Skechers, fijaos dónde está, porque se encarama en niveles cercanos a los máximos históricos con posibilidades de ruptura de esa resistencia en 55. Clean Harbors, tratamiento de residuos, una semana más la traemos a la magia de la bolsa en negocios televisión, $156, subida limpia para CLH. Royal Caribbean Cruises, protagonista de las últimas sesiones, $91. ¿Y dónde va, Alberto? ¿Me lo quieres decir tú dónde puede ir? A esos números redondos cuya atracción dominas a la perfección. $100 es el objetivo, timing alcista. ¿Será un buen momento para aprovechar esta caída de Interparfums? Ya sabéis, perfumes, fragancias, Wall Street. Yo creo que puede ser que sí. IPAR, tenedla en cuenta. Lennar Corporation, hoy están consolidando, pero todo el sector construcción, tanto Lennar como DR Horton, lo siguen haciendo muy bien. Parker Hannifin, 3,57 arriba, protagonista también de la sesión de hoy, a punto de romper esos máximos e irse camino a los 380. Y bueno, si queréis, droga dura bursátil, droga dura bursátil para muy especuladores que estén dispuestos a perder todo lo que pongan aquí. Carvana, si rompe niveles de 20, puede haber alguna que otra fiesta. ¿Es momento de aprovechar el recorte de EICO después de haberse apoyado en esta recta directriz? Yo creo que sí, que puede romper los 165. Posible objetivo de nuevo en 177. Ya sabéis que Biden va a seguir gastando en defensa, por lo tanto estos valores, en mi opinión, van a seguir haciéndolo bien. Y ojo a Consolidated Edison, que no está haciendo nada, pero que si lograra romper este rango lateral, el 99, podría dar alegrías dentro del sector eléctrico. Alberto, esto es todo. Y aquí tenéis un montón de valores para que podáis analizarlos luego cuando los veáis en el programa de YouTube de Negocios Televisión. Fenomenal. Si queréis algo más, vemos el cierre o ya cerramos, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos ya con el cierre, son ya las 10:01. No sé si, Miguel, tienes disponibilidad de poder comentarnos cómo están cerrando los mercados americanos. Bueno, lo voy a comentar porque no me da tiempo a sacar ya todo el montaje, pero vale, perfecto. Os voy a decir, si me dais un segundo, cómo cierra Wall Street, que lo tengo por aquí. Bueno, pues mira, Dow Jones Industriales, 33.674, 0,3% arriba. S&P 500, 4.268, 0,4 abajo. Gran protagonista de las dos últimas sesiones. Russell 2000, 1,95% arriba para los valores de mediana y pequeña capitalización. Ojito, si rompemos el 1.900, cerramos en 1.891. Nasdaq, abajo, 1,82%. Ya sabéis, todo el mundo habla de las gafas, de etcétera. 14.300 puntos, 1,81% abajo. Estos son el cierre de la sesión. Euro-dólar lo tenemos 1,0695, prácticamente cierra plano. Bitcoin, que sabes que siguen con problemas, Binance, Coinbase, etcétera, 26.441, 1,73% a la baja. Muy bien. Todo, amigos, hasta aquí hemos llegado, así que encantados de teneros con nosotros un día más en Negocios Televisión, ya sabéis, los miércoles a las 9. Si queréis seguirnos
a diario en nuestro canal La Magia de la Bolsa en YouTube. Suscribíos, entrar al canal. Yo me lo he pasado fenomenal, Alberto, y creo que la gente también. Me ha sabido a poco esta hora, hubiéramos estado 20 minutos más, pero es suficiente. Bueno, mañana más. Eso ha sido posible también gracias a Negocios Televisión y a Carlos Nistal, que nos ha ayudado haciendo que todo funcione de la mejor manera posible. Fuerte abrazo, amigos.